Hola, le habla su amigo Germán Rodríguez. Transmite desde Tabasco, México, a diferentes lugares. En esta noche, ahora ya quiero compartir con ustedes un tema titulado ¿Cómo ser salvo? Y para esto quiero leer la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 16, en su verso 30, dice la Escritura a la letra: en el nombre de Jesucristo, para la gloria del Padre, en la unción del Espíritu Santo. Y sacándolos, les digo, señores, ¿qué debo para ser salvo? En esta noche queremos poner en la mente, en la conciencia de cada amigo, de cada persona que nos vea a través de la transmisión en las redes sociales. Y queremos hablar en tres maneras cómo ser salvo. Cuando empleamos la frase salvo, nos referimos a lo moral, a lo físico, pero también a lo espiritual. Y para esto quiero concientizar una historia bíblica en el libro de Éxodo, capítulo 12. Dice la Biblia que Dios a través de Moisés le habla al pueblo y le dice que sacrificaran el cordero y marcaran con la sangre del cordero hisopo, rociaran las puertas de la casa, y la sangre del cordero iba a ser la señal para que el ángel de la muerte, la destrucción, no llegara a los hebreos. Entonces podemos entender que físicamente fueron librados de los juicios de Dios, y la diferencia entre el pueblo de Dios y los que no son cristianos o no son de Dios. En estos tiempos, la salvación, creemos, estamos al borde de diferentes destrucción, catástrofes, plaga y violencia, pero entendemos que la fe en Cristo, en su palabra, en la sangre de Cristo, nos dará protección física y moral también. Y número uno, para ser salvo necesitamos un elemento, es la fe. Dice en el libro de Efesios 2:8 que por la gracia soy salvo por medio de la fe. La fe es importante para ser salvo. ¿Salvo de qué? Enfocamos que la salvación física necesitamos ser protegidos por algo de las circunstancias adversas de este mundo, pero necesitas la fe, y esta fe debe estar fundada o puesta, mejor dicho, en lo que es en Cristo Jesús y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué razón tenemos que ser salvos? Dice la Biblia en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano por naturaleza es pecador, y el pecado está. El pecado trae consigo destrucción, ruina y miseria y destrucción espiritual. Y un ejemplo tenemos con el pródigo. Evangelio de Lucas capítulo 15 dice que el pródigo, el pecado lo llevó, ¿qué cosa? A la ruina, a la miseria, alejamiento de Dios, y le afectó en toda manera de vivir. Entonces el pecado trae ruina, y solamente para que el pecado se radique o se cancele o se abrogue, en la fe, en la sangre de Jesucristo. Y dice Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó con su sangre los pecados. Entonces, para ser salvo necesitas un elemento importante y primordial que se llama la fe. Y la fe debe estar fundada en el sacrificio de Cristo
en la redención de su sangre para ser salvo en el ámbito físico, moral y espiritual, así como los hebreos, la sangre del Cordero los protegía de los juicios y la destrucción de la muerte. Solamente la fe en la sangre de Cristo te librará y nos librará de los juicios que vendrán y las plagas que vendrán a la tierra. Y somos testigos. Acabamos de pasar una que se llamó lamentada epidemia, que ustedes saben. Pero pasamos al segundo factor. Número 2. Para ser salvos necesitamos el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. ¿Qué es arrepentimiento? Es la conciencia, la mentalidad, saber que nuestros pecados, nuestras acciones, ofendemos a Dios. Es la manera de actuar. Que ese arrepentimiento es un cambio de ideal, un cambio de rumbo. Cuando el ser humano reconoce que ha vivido sin Dios, y solamente el arrepentimiento puede librarnos de la condenación del pecado y de la miseria, y aprendemos. Cuando el hijo pródigo, el capítulo 15 de Lucas dice, el Evangelio de Lucas, cuando el hijo pródigo dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo entendió que necesitaba el arrepentimiento. Ese arrepentimiento, ¿qué cosa pasó con él? Le restauró, le bendijo y cambió de vida moral y la vida con Dios. Entonces, toda persona necesita el arrepentimiento, reconocer que somos pecadores y que necesita de Dios y que ha ofendido a Dios. Todos ofenden a Dios, pero solamente podemos llegar cuando alguien se arrepiente y reconoce la culpabilidad que ha ofendido a Dios con sus pecados. Un ejemplo está en el Salmo 51, cuando el rey David se arrepintió, fue restaurado. Entonces, vemos el segundo factor para ser salvos, necesitamos el arrepentimiento, que es importante según lo que dijimos. Pero pasamos al tercer factor. Para ser salvos necesitamos confesar los pecados. Confesar los pecados. Dice primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Solamente cuando un corazón se arrepiente, número 1, tiene fe. 2, se arrepiente de los pecados y los confiesa. 3, confiesa los pecados. Dice San Juan 1:9. Si confiesa los pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarlo de toda maldad. Cuando confiesa los pecados a Jesucristo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Para librarse del pecado, de la maldición del pecado, es necesario confesarlos a Jesucristo. Dice Proverbios 28:13, el que cubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esta confesión surge de un corazón arrepentido, dispuesto a aceptar a Jesucristo. Esperamos en esta noche Dios a través del Espíritu Santo llegue, toque y redarguya tu vida y mira que necesitas la salvación. Tal vez usted ha creído que la salvación que no tiene importancia, pero déjeme decirle, salvación física, salvación moral de la familia y salvación eterna del alma, eternamente con Dios. Nos salva del infierno, del pecado, de la maldición y nos da vida eterna, pero con 3 cosas que dije en esta noche: la fe, el arrepentimiento y la confesión del pecado. Permítame hacer una oración con usted para ayudarle, y tal vez usted reconozca que necesita la salvación. Voy a orar con usted para ayudarle a llevarle a Cristo. Y repita conmigo: Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador. Necesito de ti, de tu presencia. Aunque no puedo ver ninguna figura,
yo entiendo y reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Me arrepiento de mi pecado, lava en tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo de Dios, toma mi mente, mi pensamiento y mi corazón y me sello con la sangre de Jesucristo. Y repita conmigo: este cuerpo es templo del Espíritu Santo. El maligno, ningún demonio tiene poder contra mi vida, porque se la entrego a Jesucristo. Soy libre y bendecido, hijo de Dios, por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios le bendiga, amigos, saludos, bendiciones y hasta luego.